Bueno, la directora general del Ministerio es la presidenta de la Comisión Honoraria de Seguridad Rural. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la vida rural, la ruralidad y la seguridad es un aspecto importante. Recordemos que también, más allá de las consecuencias del delito en el área rural, de la afectación económica, hay también un tema de calidad de vida de los ciudadanos que viven en el área rural. Esto venía creciendo en forma importante ya desde hace algunos años y claramente la decisión de la Ley de Urgente Consideración y iniciativa del ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, de crear la Comisión Honoraria de Seguridad Rural y la Comisaría de Seguridad Rural han sido pasos decisivos, porque por este lado se especializa un sector de la policía en el combate del delito en las zonas vinculadas al campo, y por otro hay un nivel de articulación que pasa por los productores, pasa por organizaciones como el Instituto Nacional de Carnes, la propia Fiscalía que participa y el propio Ministerio que articula esto junto con otras carteras como son en este caso el Ministerio del Interior y también el Ministerio de Defensa. Destacamos también la participación de las Fuerzas Armadas en los niveles de frontera, porque allí existe el delito transfronterizo, que es muy difícil de combatir, y que ha dado muy buenos resultados la presencia de las Fuerzas Armadas, no solo por el aspecto del combate al delito, también por el aspecto disuasorio, y al mismo tiempo para controlar las fronteras desde el punto de vista de la no introducción de especies, animales o vegetales que puedan representar una amenaza al estatus sanitario nacional. Más allá del esfuerzo que hace el Ministerio, no tiene la capacidad de despliegue tan importante como tienen las Fuerzas Armadas de controlar a través de barreras sanitarias lo que son la no introducción de especies riesgosas para el estatus sanitario nacional. ¿Cuánto se ha avanzado en la investigación de cómo se cometen estos delitos? ¿Bandas organizadas, delincuentes aislados? ¿Hay alguna perspectiva a ese respecto? No, yo creo que ha habido un avance muy importante que se ve reflejado en la reducción de los delitos, ¿no? Hemos tenido al principio del proceso un incremento importante de las denuncias porque la gente volvió a creer en de que había respuesta respecto de las distintas denuncias que se pudieron realizar. Nosotros conocemos bien el área rural y sabemos bien que la gente estaba muy desestimulada porque no tenía ninguna consecuencia. Esto también ha habido una actitud distinta de la policía y también del Poder Judicial respecto a la persecución de los delitos, porque también tiene instrumentos que en algún caso están determinados por mayores penas y no se redimen las penas en muchos casos para delitos más graves, ¿verdad? Aprovecho a cambiarle de tema. Se habilitó la importación de pollo para, de alguna manera, un instrumento de control de precios. ¿Qué expectativas hay con la medida y cuánto se va a poder importar? Bueno, en realidad la importación de pollos estaba abierta. Sabemos que los permisos se otorgan a través del Ministerio de Ganadería. Lo que hubo sí es una decisión de apurar un poco más los permisos que están en trámite, en el sentido de que haya una mayor disponibilidad. A veces los permisos tienen su demora, su espera. Nosotros no creemos que esto sea una medida que vaya a afectar ni tanto al sector productor, porque los niveles de paridad de exportación que estamos verificando apuntan que el precio en el exterior es muy parecido al mercado interno, pero esto puede ser un factor de evitar eventualmente que puedan haber crecimientos y alzas bruscas del precio del pollo, manteniendo por lo tanto el buen ingreso para la industria avícola, pero al mismo tiempo que no vaya a haber un efecto de arrastre del precio de la carne vacuna sobre la carne de pollo, porque muchas veces la carne de ave sigue sin mayores razones, sin perjuicio que sabemos todos que la alimentación de las aves está bastante más cara, es un componente importante de los costos. Esto ha elevado en todo el mundo el valor de la carne de ave porque todos sabemos que las consecuencias del conflicto en Europa está generando un alza de los precios de los granos y eso se traslada también a todas aquellas producciones que utilizan los granos para la propia producción. Estamos hablando de carne de cerdo, carne de ave,
de los lácteos, todo esto está encareciendo los costos de producción y está generando presión sobre los precios, y evidentemente entendemos que esta medida puede ser una de otras que puedan venir respecto a tener una herramienta de contención de la elevación de los costos. Respecto a la carne paraguaya, ¿cuándo va a comenzar a llegar a nuestro país? Bueno, eso estará en la órbita del sector privado. Nosotros lo que sí apuntamos en distintas intervenciones es que había una primer consecuencia del bloqueo de las exportaciones al mercado ruso. Paraguay exporta casi la tercera parte de lo que exporta a ese mercado y lógicamente van a tener que buscar mercados alternativos, y en ese sentido entendíamos que como consecuencia de ello hubo una baja de ganado importante en Paraguay. Lo que pasa es que la primera reacción del productor paraguayo es retraer la oferta de ganado y por lo tanto no hay una disponibilidad, pero puede haber alguna alternativa en cuanto a que se redireccione algunas de las carnes que estaban destinadas a Rusia, ya producidas, y que están buscando mercados alternativos, y en ese sentido puede haber alguna alternativa que estará librado a la que puede arreglar el sector privado. El gobierno no importa carne, lo hace el sector privado, y por lo tanto de haber, lo que nosotros apuntamos es la oportunidad que pueda generarse. En las próximas semanas, una vez que se normalice el mercado y la oferta en Paraguay, seguramente habrá una opción más de importación, y me parece que puede ser favorable para contener el alza de los precios en el mercado interno, que es el reflejo del buen desempeño de las carnes uruguayas en el exterior. Acá hay una realidad, es que estos aumentos que se han verificado obedecen a que estamos teniendo un gran éxito en el exterior en cuanto al valor de las carnes, y que de alguna manera se ha reflejado también el alza de los costos. Tenemos una inflación de los precios de los commodities a nivel generalizado en todo el mundo, y esto tiene su contracara negativa, que es el traslado en algún caso a los precios del mercado interno. ¿Se está analizando algún otro tipo de medidas para poder contener los precios? Están en la órbita de presidencia del Ministerio de Economía, no tengo mayores detalles, pero permanentemente se está analizando la situación porque preocupa el traslado a precios que genera presiones inflacionarias y afecta lógicamente a aquellos pobladores de menores ingresos, y por lo tanto se están estudiando herramientas que puedan venir por el lado eventualmente de algún acuerdo de precios. Bueno, en fin, se están estudiando las alternativas. Ministro, ¿qué estrategia hay para la falta de fertilizantes que, según se ha dicho, podría sobrevenir como un giro de lo que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Bueno, eso es una consecuencia directa, no solo porque Rusia era el segundo proveedor de fertilizantes del Uruguay, luego de China. China, por su parte, también había suspendido por una cuestión interna, conteniendo un poco el proceso exportador para mantener aprovisionamiento propio. Tanto Rusia como Bielorrusia y Ucrania son grandes productores y proveedores de fertilizantes al mundo, y hay una inquietud generalizada por la escasez que esto pueda generar. Ya tenemos la primera consecuencia, que es que se han multiplicado los costos de los fertilizantes en el mundo, no solo un tema de disponibilidad, pero un tema logístico también. Todo lo que provenga del Mar Negro, de la zona del Mar Negro, está impedido de transitar, así que Rusia está fuera del mercado, y esto estamos articulando con otros países las posibilidades de importación. Hemos tenido contacto con distintas representaciones diplomáticas, inclusive cuando estuvimos en Medio Oriente en misión, estuvimos haciendo contactos y estamos trasladándolo al sector privado, tanto en Egipto como en Emiratos, como en Qatar. Otros países que hemos tenido también contactos como Canadá, Bolivia, el embajador de Irán que nos vino a visitar también, que tenemos ahí algunas posibilidades que se puedan generar, es decir, hay alternativas de aprovisionamiento, pero todo el mundo está buscando esas alternativas, y tenemos el adicional de complejidad que el Uruguay es un mercado relativamente chico para el mundo, y es en ese sentido que hemos hablado con la ministra de Brasil, con la que podemos articular eventualmente algunos embarques que vengan hacia Brasil. Ella ha hecho gestiones importantes visitando a varios de estos países que les mencioné, y podemos de alguna manera articular en forma conjunta el tema de la disponibilidad de fertilizantes. Reitero, es lo mismo que la carne.
La importación de fertilizantes lo haría en todo caso el sector privado. Nosotros lo que estamos haciendo son contactos a nivel diplomático y a nivel de contactos que podemos obtener para trasladarle al sector privado las posibilidades de nuevos proveedores para sustituir los que vienen de origen de la zona del conflicto y tener así lo más importante, que es el aprovisionamiento necesario para asegurar que las próximas cosechas se puedan hacer con normalidad. ¿Qué pasa con los créditos que tienen las empresas uruguayas en Rusia, en los lácteos, en la venta que se hacía? Bueno, ahí tenemos distintas situaciones, ¿verdad? Hay empresas que lo tenían asegurado con seguro de cobro, otras que tienen una documentación con mayores restricciones, otras que ya han recibido los giros y no se ha interrumpido totalmente el flujo financiero de estos importadores. Sigue habiendo una necesidad de aprovisionamiento de parte de Rusia, así que no sabemos bien. Hay un tema logístico, ningún barco puede navegar hacia la zona del conflicto, entonces las propias navieras interrumpen el proceso de entrega, pero tenemos distintas situaciones, no solo en los lácteos, pero también en carnes, por otro lado también en fruta y en pescados, ¿no? Entonces hay varios rubros que están allí a la espera. Hemos tenido novedades, hay un grupo, estuvimos en contacto con la Unión de Exportadores poniéndonos a disposición por cualquier esfuerzo negociador. Ahora mismo, en este momento, estaba transcurriendo una reunión del grupo de las empresas exportadoras afectadas por este conflicto, que justamente coincidió con esta conferencia de prensa, así que seguramente estamos siguiendo este tema y tratando de dar el respaldo necesario para que puedan hacerse de los dineros. No solo es un tema, es un tema de corto plazo, pero muy importante para aquellos que han exportado y que obviamente quieren comer. Estamos hablando de créditos. No sé exactamente, nosotros el año pasado estuvimos exportando en torno de 110 millones de dólares, eso da una cuenta de más o menos 10 millones de dólares por mes. Si mantenemos un ritmo promedio, esto estamos hablando que seguramente los cobros se refieren a mercadería que no pudo, que se entregó, que los barcos llegaron, pero no debe ser un espacio de más de un mes, porque seguramente muchas empresas han tenido la posibilidad de redireccionar mercadería que estaba en escalas intermedias en puertos europeos para no seguir viaje a la zona del conflicto. Así que no les sabría decir exactamente, pero debe estar en torno de 10-15 millones de dólares. Con respecto a la carne que llegaría excedente de Rusia, los cortes son diferentes a los que consumimos, son mucha menudencia. ¿Qué pasa eso y cómo puede incidir en el mercado? No, Uruguay exportaba menudencias, pero Paraguay exporta carnes, cortes de carne, ¿no? Seguramente no serán los mismos que están habitualmente ofrecidos al mercado interno uruguayo y seguramente es carne congelada. Será un tema de precio y de conveniencia que los propios sectores privados tendrán que ver, pero es una posibilidad real de poder bajar algún precio. Pero eso se verá porque de repente la oferta uruguaya no alcanza el valor que pretenden los exportadores, o los exportadores tienen una alternativa distinta que les resulta más redituable. Entonces, eso dependerá de la negociación. Claramente sí, lo que va a ocurrir es que el hecho de que tengamos el embargo y la imposibilidad de llegar con mercadería a Rusia va a determinar que en las próximas semanas el mercado paraguayo estará ofertado, así que seguramente volverán a buscar un nivel de equilibrio el precio del ganado. La industria va a continuar operando y va a tener en Uruguay un destino seguramente que podrá ofrecer carne más económica de lo que tenemos hoy disponible para el público, por lo que les contaba de la atracción que está generando el sector exportador uruguayo. Ministro, nos han trasladado la preocupación con el aumento al alza de la carne. ¿Es esperable un aumento de los delitos de abigeato? Algunos productores ya estarían preocupados en este asunto. Bueno, todo lo que refiere a que hay un mayor valor del producto puede generar una atracción mayor. No es solo en el tema de la carne, si tenemos hoy el tema de los granos, también puede ser un factor. Estamos próximos a una cosecha, también hablamos de este tema con los ministros del Interior y ministros de Defensa,
ha habido un operativo muy fuerte y que ha dado muy buen resultado en las zonas próximas de acopio, en los puertos de Nueva Palmira o los puertos de Montevideo, justamente para detener una ola delictiva que en algún momento fue importante, pero se han tomado las correcciones necesarias. Por eso mismo la importancia de una articulación de esta naturaleza, donde distintas carteras están involucradas con el mismo objetivo, que es darle seguridad a quien produce para tratar de disuadir los aspectos de atracción que pueda generar la delincuencia.